Primera pregunta, ¿se necesitan 35 años de alquiler para recuperar la inversión en un inmueble porteño? Esto es posta, Santi. Preguntan acá, haciendo referencia, me pasan un link que vamos a analizar juntos, que es un link de una nota que el título habla de lo que estaba preguntando la persona. Lo comparto acá, que dice, se necesitan 35 años de alquiler para recuperar la inversión en un inmueble porteño. Bueno, ya dice en una inmueble porteño. Y hay varias cosas. El primero es que si el título de una nota ya está mal, es porque los medios de comunicación masivos ya están recortando presupuesto zarpado en editores, correctores, y muchas cosas salen mal. A nosotros nos estaba pasando el otro día. Comparto pantalla otra cosa. Por ejemplo, en nuestro blog, acá en esta nota de dónde estudiar corretaje, habíamos cometido un error de poner un número de una ley mal. Y por suerte alguien que leyó el contenido nos lo avisó y lo cambiamos. Pero cuando yo leo el contenido del blog de inmobiliarios y lo comparo con un medio que tendría que pasarnos el trapo, pero 100 veces ida y vuelta, cachetearnos 40 veces, el contenido está mejor, no solo por agregado de valor, sino por cómo está escrito. Está mejor escrito que este contenido. Eso como dato de color. Perdón, Dale Carnegie, por quejarme de algo. El que no sabe tiene que leer a Dale Carnegie. Que es un intento tratar de no quejarse, pero es muy difícil. Bueno, lo que dice la nota lo vamos a leer juntos para analizarlo, pero antes que nada. Esto de 35 años de alquiler comete un primer error clásico de alguien que no entiende de inversión. Y es pensar que la renta de una propiedad es exclusivamente su alquiler. La renta de una propiedad tiene dos patas. La primera pata es renta por alquiler y la segunda es renta por revalorización de la propiedad. Esto puede ser intrascendente en algún contexto. Por ejemplo, vos podés comprar 5 años una propiedad y que se mantenga en el mismo precio y no ganaste nada de revalorización, lo único que ganaste es el alquiler. Pero en otros contextos, lo más importante es la revalorización. Segundo dato. Cuando uno compra una propiedad barata, porque el país en el cual uno está comprando la propiedad está aniquilado, por lo cual los alquileres están aniquilados porque los sueldos están aniquilados, ¿qué se sucede? Está comprando uno, como ya hemos mostrado, si yo analizo el RIPTE en un periodo largo de tiempo, el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Si vos estás escuchando esto y no estás en Argentina, podés buscar el equivalente en tu país, por ejemplo, acá el amigo de Ecuador, de México que estaban conectados, y vos debieras sacar, hoy en México, la clase media está ganando más o menos que lo que ha ganado históricamente. En Ecuador está ganando más o menos. En Argentina lo que está pasando es que la clase media está ganando 400 y pico dólares por mes, cuando el promedio es más o menos 1000, 1100 de hoy. ¿Está bien? Entonces estamos por debajo de la mitad de lo que es el histórico para Argentina. Cierro WhatsApp para que no me suene los cositos. En consecuencia, si el ingreso de la clase media está por debajo de la mitad del histórico, el promedio histórico, porque por momento estuvo 1600 dólares el sueldo de la clase media en Argentina. Con 1600 dólares, el alquiler promedio estaba más o menos 500 dólares por mes. Hoy, con un sueldo promedio de 450 dólares por mes, el alquiler promedio está a 150 dólares. En consecuencia, comprar una propiedad donde quizás la renta, porque acá lo que implícitamente están diciendo es que la renta es más o menos 3% anual. ¿Está bien? Lo cual también está mal, pero lo vamos a analizar más adelante. Pero si es la renta 3% anual, quiere decir que si solamente cobrases el alquiler y el alquiler no se moviese, bueno, pero voy a dejar de compartir esto para mostrar lo del RIPTE, porque quizás no se entiende la locura absoluta del cambio del ingreso de la clase media y en consecuencia de lo que valen los alquileres en los países latinoamericanos. ¿Está bien? Y nosotros publicamos un informe, que lo publicamos todos los trimestres, pero el último trimestre del año, es decir, el informe de diciembre, siempre lo hacemos con un periodo de 20 años y no con un periodo más corto. Y dentro de esto ya hemos mostrado más de una vez este gráfico de pueden comprar las personas, y este lo hemos hecho alguna vez, hemos agarrado y nos hemos puesto, perdón, estoy tapando ahí con la cara, bueno, así. Entonces estamos en 521 dólares, ahora un poquito menos, pero está por ahí, que es equivalente a la crisis del 2002 para Argentina, pero hubo un momento de 1.600 dólares el metro, el salario de la clase media. Cuando estaba a 1.600 el salario de la clase media, de vuelta, el alquiler promedio estaba a 500 dólares. Si vos hacías 500 dólares el alquiler promedio por 12 meses, te da más o menos 6.000 dólares, le sacabas a una propiedad promedio. Una propiedad promedio es, por ejemplo, un 3 ambiente muy chiquitito en Almagro, ¿está bien? O en Villa Crespo. Es el promedio de Capital Federal. En consecuencia, si ese departamento estaba a 6.000 dólares de renta anual, probablemente no valiese 60.000 dólares como valen hoy, sino que valdría, o sea, podría llegar a valer en ese momento 100 y pico, porque la renta en ese momento era un poquito más que ahora, pero no mucho más, ¿está bien? Porque hace 5 años que venimos con el tema, desde que yo empecé a dar charlas públicamente, que venimos muy firme con el tema de que
las propiedades en Argentina están rindiendo más o menos lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense, lo cual parece ser una ridiculez, pero ahora voy a decir por qué no es una ridiculez, porque yo muchas veces también he pensado eso de, che, es ridículo, no sé, si un bono del Tesoro Yankee rinde 4%, comprarte una propiedad para sacarle 4%, ¿no? Entonces, vamos a leer muy levemente la nota para analizarla, y lo que dice es: la rentabilidad que puede obtener un inversor que pone en alquiler su propiedad está a niveles históricamente bajos. Sin embargo, los aumentos de los alquileres en el último año, sumado a una baja de los precios de las propiedades, confluyen en una relativa mejora de la renta. Esto es real. Los alquileres están subiendo en dólares y están bajando los precios. Por lo tanto, a pesar de que la renta es paupérrima, está mejorando. Bueno, lo que dice acá es que la renta, producto de la relación alquiler-precio del inmueble, se ubica en 2,85% anual. ¿Por qué está mal este número? Muy mal está. ¿Por qué? Primero, porque cuando toman precio, no están tomando precios, sino lo que toman los medios son promedios de valores de lista. En Argentina se está dando el delirio absoluto en casi todas las ciudades grandes, excepto en las turísticas, que hay una oferta récord descontrolada. En consecuencia, si yo agarro, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un promedio de lo que está publicado, estoy haciendo un promedio de 160.000 propiedades en venta, no que se venden. Eso no son precios. Son valores que los propietarios piden y que casi nadie valida. ¿Qué quiere decir casi nadie? Que más del 98% de lo que está publicado no se vende. En consecuencia, el 98% de esos números que vos estás metiendo en una máquina para hacer un promedio no sirven para nada. Lo que vos tenés que hacer es un promedio de precio de cierre. ¿Cuántas propiedades se venden posta en Buenos Aires? 3.000 por mes más o menos. 3.200, 3.100, 3.200. Si vos tenés 3.000 precios de cierre y haces un promedio ahí, quizás ahí te da un número más o menos relevante. Pero si haces un promedio de las 160.000 que hay en venta, de las cuales por mes 157.000 no se van a vender, no te sirve de nada ese promedio. Por eso ya al cambiar este número, que baja mucho el promedio de precio de cierre con el promedio de valores de lista, esto se te va más o menos al casi 4% en vez del 2,80 y algo, ¿está bien? Se te va al 3 y pico, 3 y pico. Y después, cuando vos le sacás el efecto composición al número, ¿por qué? Porque vos no debieras analizar el promedio del alquiler promedio en Buenos Aires y el precio promedio de una propiedad en Buenos Aires. Porque en el precio promedio de una propiedad en Buenos Aires puedes tener casas gigantes en la buena época que se venden, y en otro momento puedes tener que todo lo que se vende son monoambientes. Entonces tenés que sacarle el efecto composición. ¿Cómo haces eso? Analizando siempre lo mismo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pero esto es discutible, ustedes pueden hacerlo como quieran. Es analizar una misma propiedad todos los trimestres. Nuestra propiedad es un departamento de 50 metros sin balcón, de 3 ambientes, apretadito, en el barrio de Almagro, cerca de Plaza Almagro. ¿Está bien? Entre Corrientes y Rivadavia. Ese es el departamento que nosotros analizamos una vez por trimestre. Ese departamento está aniquilado. Está aniquilado. Vamos a ver el último informe que nosotros hemos publicado, que es el de septiembre del 2022. Este sí que no lo hemos visto públicamente entre todos. Y en este pueden ver 2 o 3 cositas muy interesantes. Comparto pantalla. Como decía, trimestralmente nosotros vemos la evolución del RIPTE, pero no en 20 años, sino trimestralmente los últimos 5 años. Vean acá lo fulminante que es esto. En el cuarto trimestre del 2017, el RIPTE era $1.719 de hoy y ahora es $544 de hoy. Que guarda, porque si ustedes estaban viendo el número del 2021, el número del 2021 carece del casi 10% de inflación anual que hay en dólares ahora, ¿está bien? En la eurozona más de 10%, en Estados Unidos 7%. Se están otorgando créditos hipotecarios en Buenos Aires, acá ven el gráfico, ¿no? 3.900 millones en el cuarto trimestre del 2017, de vuelta ajustado por inflación, y ahora 36, perdón. Vean estos dos números, no se saquen sus propias conclusiones. ¿Cuánto cuesta construir? También se aniquila. ¿Cuánto vale un departamento? Y esto es lo que estábamos hablando. El departamento que nosotros siempre tasamos es el mismo exacto. 50 metros en Almagro, sin balcón, cercano próximo a Plaza Almagro. Ese departamento, el primer trimestre del 2017, vio su precio máximo, que no era 147, era 120 o algo así, pero ajustado por inflación te da 147 de hoy, y ahora está a 69. Que ajustado por inflación los pocos meses que pasaron es 69, 300 y pico. Ven esto, ¿no? La baja fulminante. Y en cantidad de salarios no se ve la misma baja fulminante porque se aniquiló el salario. ¿Está bien? Entonces hay varios temas acá que están en el medio. ¿Qué es lo que quería compartirles para poder terminar con este análisis de, che, esta renta está mal, no es la renta? La renta más o menos de un departamento de 50 metros en Almagro es 4% anual. Sin embargo, si vos vas a analizar, che,
¿Compro un departamento en Buenos Aires por el 4% anual o compro bonos del Tesoro estadounidense por el 4% anual? Debieras comprar bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque esos bonos del Tesoro estadounidense son libres de riesgo. Son la inversión que se ha pagado siempre, que nunca ha salido mal. ¿Por qué? Porque el Estado estadounidense siempre ha pagado sus deudas. Sin embargo, cuando vos le metes la pata de revalorización cambian todos los números. Y cuando vos estás comprando en un precio 45% abajo de lo que estaban hace 4 años los precios, muy probablemente el precio no continúe bajando otro 50%. Podría pasar si nos convertimos al socialismo, pero si eso no pasa, no va a bajar otro 50%. Y tarde o temprano, si estás invirtiendo a largo plazo, vas a tener un monto de revalorización que va a ser muy alto. Entonces el 4% se va a convertir, ponele que saque 5% anual por revalorización, en 9%. Y ahí, si yo le saco 9% a una propiedad versus 4% a un bono del Tesoro estadounidense, ¿cuál debiera elegir? Es dudoso, pero ¿qué pasa? Y esto es uno de los twists finales antes de mostrar 2 o 3 ejemplos míos propios de Fix and Flips. ¿Qué pasa ahí? En el 9 en Buenos Aires versus el 4 en Estados Unidos en la inversión más segura de la historia. Ahí pareciera ser, en ese análisis tan simplón que da para TikTok, en ese análisis simplón pareciera ser, che, te sigue conveniendo el bono del Tesoro porque da 4% sin riesgo. En cambio tu 9 es muy relativo, porque si no le sacás ese 5 de revalorización y perdés guita en la revalorización y le sacás 4 bruto del alquiler menos la revalorización, quizás quedás en 0 y el otro es 4 libre de riesgo. Entonces este 9 quizás no es lo suficientemente bueno en relación al 4 por el riesgo que tiene, que es riesgo argentino. Dicho eso, siempre hablamos acá de que el riesgo de un país depende del precio al cual vos estés comprando el bien. Si yo estoy comprando un bono de Argentina al 15% de paridad, que no estuvieron, pero estuvieron a 19% la semana pasada, que es una ridiculez, porque el default con reestructuración posterior más grande de la historia argentina fue 23, 24, 22%, lo que le dieron, o sea, quitaron a la deuda más del 75%. Pero ningún país jamás, excepto Irak, cuando estaba bombardeado por Estados Unidos, le quitó a su deuda más del 80%. ¿Está bien? Entonces, el mercado estimado default y el peor default de toda la historia sacando Irak bombardeado por Estados Unidos, que ahí la quita fue 90%. Entonces, comprando un bono a 19 de paridad, si te defaultea el país, si te quitan el 90% como si fuese Irak bombardeado por Estados Unidos, en ese caso perdés ni siquiera la mitad. Entonces, el riesgo argentino depende del precio al cual estás entrando al bien. ¿Está bien? Entonces, si vos estás entrando en propiedades a un precio ridículamente barato, bueno, ahí el riesgo más bajo. ¿Está bien? Dicho eso, ¿por qué yo personalmente elijo un departamento en Recoleta de 4 ambientes, medio pelardi, normal, pero en buena zona de Recoleta, antes que poner la guita en bono del Tesoro estadounidense? ¿Por qué? Porque además de este 9 versus 4, este 9% es libre de impuestos en su totalidad para mí y para personas de clase media. Y este 4 está bombardeado a impuestos. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos no te van a cobrar nada por darle la guita al Estado yanqui, ¿no? Obviamente. Pero en Argentina vos vas a pagar no solo bienes personales del 2 y pico % anual, y esto es importante porque hay un montón de vendehumos diciendo, hablando de inversiones en medios pedorros, que con un análisis muy medio pelos, que no analizan nada. Y es como, guarda, porque si es el 4% antes de impuestos, y después de esto pago más de 2 puntos de bienes personales, y sobre la guita que gano también pagás ganancias, despiértense, porque lo que está exento de ganancias son los bonos argentinos, también bonos bolivianos y de un par de países acá cercanos que somos amiguitos y tenemos convenios. Pero si vos pones la guita en bono de Tesoro yanqui, te van a fajar bienes personales, ganancias, y encima ganancias te van a cobrar sobre no solo la diferencia de la guita esa que estés ganando el 4%, sino la diferencia del precio del bono, que si baja el yield va a subir el precio del bono. Y acá si no me siguen, quiere decir, si pasa del 4% al 3%, el precio del bono va a subir. Entonces vos vas a haber ganado plata para el Estado argentino porque subió el precio del bono. Entonces potencialmente pueden reventarte a impuestos, no cobrarte 2, 3 o 4 puntos. Pueden reventarte a impuestos y que esto se vaya por completo, los 4 puntos se vayan por completo y pierdas plata. No porque la inversión permite perder plata, porque es una inversión libre de riesgo, excepto que Estados Unidos deje de ser el imperio, se va a pagar la deuda, porque tiene la posibilidad de imprimir billetes y no generar inflación en su propio país, porque puede exportar los billetes. Dicho eso, podés perder los 4 puntos por no analizar tributariamente tu situación. 2 o 3 ejemplos y vamos a hablar después de impuestos muy brevemente y del caso de Nueva Zelanda que quería comentar. Esto es un ejemplo que, por ejemplo, no sé, vamos a ver. Departamento el primero que compramos
en marzo del 2014. Medrano. Estaba en pozo, pero casi terminado. Le faltaba muy poco tiempo. Lo compramos a $58.000. Que entramos con 26.129. Cuando logré irme con una moneda de Tenaris, me llevé $12.400 que los puse todos en el departamento. Pero entré con $26.129. En gasto de compra, porque no había comisión, porque era en pozo y porque había pocos gastos, porque era en pozo, fueron $3.500 solamente de gastos. Reformita de baño y balcón. ¿Por qué? Porque era una oficina este departamento, estaba habilitado como estudio profesional. Al baño le agregamos un inodoro, le sacamos el bidete y le pusimos una ducha, no tenía ducha. Y inventamos un balcón porque el departamento tenía un retiro, pero por la cantidad de metros que se podían habilitar y qué sé yo, nunca habían hecho el balcón en el retiro que ya tenía el departamento al lado. Eso salió chirola porque fue una reja para el balcón y vender el bidet, vender 2 o 3 cosas más del baño y con eso pagar la ducha. Y después ahorro de alquileres, que es lo que está haciendo referencia a la nota. La nota hace solamente referencia a estas 10 lucas. Pero sin embargo, nosotros en el 2016 vendimos el departamento en $87.000, gastando solamente $1.800 de gasto de venta, porque de vuelta yo también era inmobiliario y tampoco pagué comisión. En consecuencia, ganamos $32.000 por este deal, por comprar esta propiedad. ¿Está bien? La compramos en 58, gastamos 3 lucas 500 en comprarla, 1.200 en 2 pavadas que arreglamos, 10 lucas nos ahorramos de alquiler. Y acá, ¿cuál es lo interesante? Que vos, cuando compras una propiedad para vivirla vos mismo, estás ahorrando ese alquiler libre de impuestos. Si vos en cambio compras una propiedad para alquilarla, quizás te fajan con algún impuestito, mínimo con un monotributo. ¿Está bien? En consecuencia, cuando vos compras una propiedad, la propiedad en bienes personales está exenta hasta cierto monto, que encima ese monto es el precio de compra que se va actualizando, entonces se va desactualizando en la vida real. Entonces a la larga casi todos terminan estando exentos en su casa habitación. Exención total de bienes personales, en vez de pagar 2 y pico anual, que eso te aniquila la renta de casi cualquier cosa, acá estás exento de bienes personales. Y por otro lado estás exento de ganancias de la renta por completo que te dio billete, porque si vos dejaste de pagar 100 lucas por mes de alquiler y empezaste a ganar esas 100 lucas, son libres de impuestos, ¿está bien? Entonces ganaste 32 lucas, este es un ejemplo. Entonces, ¿cuánto fue la renta acá? Y desde marzo del 2014 que pusimos la primera moneda hasta diciembre del 2016 que lo terminamos vendiendo, le sacamos 32 lucas, ¿está bien? Que cuando vos haces el anual te da una renta anual del 23,5% en dólares compuesto. Entonces guarda con estas falopeadas de que la renta es 3%, 2,8%, bla. Atención, los casos concretos están en otro mundo, son otra cosa. Estas 33 lucas ganadas representan 23,5% anual de renta. Segundo ejemplo, otro departamentito, que también lo compramos con crédito. En mayo del 2014, capital inicial 56 lucas, capital final 75 lucas, ganamos $19.386, que es una renta anual del 10% en dólares. ¿Está bien? 10% en dólares. Perdón, a ver, vamos a ir para atrás. Esto... No sé si este 23,5 es de la red... no, está bien, 23,5, estaba bien. Y este es 10% anual comparado con lo que nosotros ganamos de nuestra propia plata y no de la inversión inmobiliaria en total, que fue 19% anual en dólares. Y acá viene un segundo tema que también le sirve al amigo ecuatoriano, mexicano y todos los que están conectados para poder explicar a clientes, y es guarda, porque depende cuánta deuda tomes, cuál va a ser la renta sobre tu propia plata. En este ejemplo, nosotros en mayo del 2014 compramos una propiedad $47.000, $3.500 de gasto de compra, reformamos en un momento $5.000, después en un segundo momento reformamos $1.000 más, gastamos 6 lucas y los gastos de venta fueron $1.000. Y long story short, de las 47 el precio de compra pusimos 14.234 y el resto fue deuda, ¿está bien? Entonces 14.234 en 24 meses que pagamos las cuotas, pagamos solamente $10.000 de las cuotas y cuando cancelamos la hipoteca eran $26.000. Esto solo pasa en Argentina, ¿no? Claramente. En consecuencia ganamos 16.287 teniendo en cuenta el crédito. Pero esos 16.287, habiendo puesto solamente 14 más los gastos, bla, 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 que terminó dando un capital inicial de 23.734, te da una renta anual del 19% anual en dólares. Entonces, primer ejemplo, 23,5 anual. Es un ejemplo, no quiere decir que se pueda repetir ahora. Segundo ejemplo, 19% anual en dólares. Tercer ejemplo, esta renta, compramos un departamento. Acá, como ya teníamos la plata, porque habíamos hecho los fix and flips anteriores, no nos endeudamos. Quizás error, quién sabe, no sé. En diciembre del 2006, 120 lucas, gasto de compra 10 lucas, reforma 18 lucas. Nos ahorramos de alquiler 11 lucas, que esto es lo que consideran la renta los medios nada más.
y lo vendimos en 156 en mayo del 2020. Los gastos de venta fueron 4 lucas, nos terminaron quedando 15. Que esas 15 es una renta total del 10% en 3 años y medio, considerando las 11 lucas de alquiler que nos ahorramos. Por lo tanto, la renta anual en este ejemplo fue del 3% anual en dólares. Y si lo hubiéramos puesto en el S&P hubiéramos ganado mucha maguita. Mucha maguita relativo, porque hay que ver el ejemplo de qué hubiera pasado con los impuestos. Pero ¿qué pasó acá? Acá sí que no tenía sentido comprar una propiedad para ganar el 3% anual en dólares. ¿Pero por qué pasó esto? Porque fue de diciembre del 2016 a mayo del 2020 en que se escrituró. Entonces, por suerte lo reservamos antes de la cuarentena. Pero si no hubiera sido aún más fulminante. Pero del 2016 a fines del 2019, cuando pusimos en venta, a principios del 2020, cuando se reservó, ya los precios de las propiedades habían bajado fulminantemente. ¿Está bien? Por eso, con la reformada nueva, valió 156 en vez de valer mucho más que hubiera valido. ¿Está bien? Entonces, en este tercer ejemplo no hubiera tenido sentido comprar una propiedad. En los dos primeros ejemplos sí hubiera tenido sentido, mucho sentido comprar una propiedad. Y en ningún caso la renta es 2,8% porque el alquiler es dividido en no sé qué, una gilada total. Y lo que es importante, y quiero bajar acá, es tener en cuenta los impuestos. El otro día estábamos hablando de eso acá con un compañero de inmobiliarios. Y quiero mostrarles muy brevemente un principio de presentación que estoy armando. Lo voy a quemar solo para acá, para los fanáticos. Creo que va a ser la mejor presentación que armé hasta ahora. Porque le estoy poniendo muchas ganas hace bastante tiempo. Quizás esto tendría que ser un libro más que una presentación. Y lo que empecé a armar es como... Voy a achicar mi carita. Algo bien concretito para responder esta pregunta que hacen siempre de, che, ¿en qué invertir? No sé qué, pero sin que sea un consejo de inversión, sino como, che, ¿qué hago yo? O cómo pienso yo la decisión de qué hacer con mi propia plata. Y ahí lo que traté de encontrar fue data objetiva del rendimiento en largo plazo de las diferentes inversiones que se pueden hacer para llegar, si querés, a el dato posta objetivo, no discutible de, che, si tengo tanta plata, ¿en qué me va a ir mejor? Y ahora va a ir que la respuesta no es única, pero sin embargo hay varias cosas. Pues, por ejemplo, rendimiento de 200 años de acciones, que es la línea de arriba, contra bonos, contra oro y contra monedas. Como ven, la moneda de un país siempre va a cero, porque cada vez imprimen más monedas, siempre hay inflación, mucha o poca, va a cero el número. Si guardás dólares en una caja, vas a perder todo el poder de compra a lo largo de tu vida. Segundo, si en una caja guardás oro, vas a mantener el poder de compra. Tercero, si compras bonos, que es la inversión más segura de la historia, vas a ganar plata, pero hasta ahí, poquito. Entonces, lo que supera a cualquiera de las otras inversiones son las empresas. Empresas, stocks, acciones que son pedacitos de empresas. Entonces, uno, como que digo, che, habría que invertir en empresas, ¿no? Pero esto se puede ir abriendo y es 2. Solo a largo plazo hay que invertir en empresas, porque si no le metes el largo plazo, acá podemos ver en este gráfico que en periodos de un año podés perder el 30 y pico por ciento, 37 en este ejemplo, entre 1950 y 2017. Y en un año también podés ganar 52%, invirtiendo en todas las empresas, ¿no? No en una selección. En 5 años ya lo peor que te puede pasar es perder 2% anual. En 10 años lo peor que te puede pasar es perder 1% anual, y el mejor escenario es ganar 20% anual. Pero después en periodo de 15 años o más, no hay ningún periodo de 15 años en que las acciones hayan dado un resultado negativo. Y en periodos de 25 años o más, te da el peor resultado posible, 5,9% anual. Muy digno, 5,9% anual. Entonces, resaltado acá es, che, no hay que invertir en empresas solamente. Hay que invertir a largo plazo en empresas, porque si vos le sacás el largo plazo, estás al horno. Tercero, habría que invertir, y muevo mi cara, en empresas chicas. Esto es más discutible. Pero discutible, la data cierta dice que cuanta más chiquita es la empresa, el retorno de todas las empresas chiquitas es más alto. Ya tanto sea ordenando las empresas por deciles, ven acá la tendencia clara de que cuanto la empresa es más grande, peor es el retorno en el largo plazo, como también uniendo a todas las chiquitas y uniendo a todas las grandes. Si vos unís a todas las chiquitas, te da que el retorno es 12,1 anual, en vez de 10%, que es el que siempre se dice del S&P 500, ¿no? Pero sin embargo, cuando vos te vas a por deciles, ves que es 40% mejor al promedio de todos el decil más chiquito. También el 10% más chiquito de las que cotizan en bolsa. Entonces acá, invertir a largo plazo en empresas chicas, ya no sé por qué, porque la volatilidad es más alta. Que para toda la gilada, la volatilidad es riesgo. Es decir, cuanto más se mueve el precio de algo, la gilada me refiero a la academia financiera, cree que cuanto más se mueve el precio de algo,
mayor es el riesgo. ¿Está bien? Eso es lo que se cree, lo que dicen los libros que uno debiera estudiar en la facultad. Después el punto 4 es invertir a largo plazo en empresas chicas, cosa que ya fuimos viendo antes, pero que tengan un P sobre E por debajo de 10, es decir, que sean baratas. ¿Qué es P sobre E? Price over earnings. Price es el precio que vale la empresa, earnings es la guita que gana la empresa. Si una empresa gana un palo y vale 10 palos, haces 10 dividido 1, te da 10. El price over earnings es 10. Si a diferencia del ejemplo anterior, la empresa gana un palo pero vale 9 palos, el P sobre E es 9. En consecuencia entra en esta lógica de que si el P sobre E es menos de 10, vas a estar invirtiendo en una empresa que probablemente, no en una, porque una puede quebrar claramente, pero si invertís en muchas empresas, y ahora vamos a ver porque este es el punto 5, pero punto 4, invertir a largo plazo en empresas chicas que tengan un P sobre E por debajo de 10, es decir, tenés que invertir en lo que no está de moda, y acá de vuelta, y ordenado por deciles, te da que el decil más barato, es decir, el decil que tenía un P sobre E por debajo de 10, te da 16% anual, pero esto es si hubieras invertido en todas las empresas que componían ese 10% más barato, ¿está bien? Y en consecuencia vamos al quinto punto. Invertir a largo plazo en 50 empresas chicas de más de 10 rubros diferentes que tengan un P sobre debajo de 10. Y resalto acá 50. ¿Por qué? Porque también está validado que cuando vos superás el número 50 ya no tiene más beneficio la diversificación. La diversificación tiene muchos beneficios, porque por ejemplo, si vos estás en una sola empresa, como este punto acá, claramente tenés escenarios en que vas a perder el 100%. La empresa quiebra, no te queda nada. Tenés 2 empresas, el riesgo es muy alto. Quizás quiebran las 2. Cuando tenés 3, 4, 10, tenés 10 empresas, quizás quiebran 5. En cambio, cuando ya tenés 50 empresas, vas a tener empresas que quiebren, vas a tener empresas que multipliquen por 10 su market cap, etc. ¿Está bien? Y después esto está continuando, no voy a mostrar más, porque eso no está ordenado y es lo que va a seguir en la presentación. Pero, ¿por qué mostré esto cuando estoy hablando de la nota de Clarín? No tiene nada que ver, pareciera ser. Porque hay información objetiva de qué es lo que rinde más. ¿Está bien? En las inversiones, en periodos largos de tiempo. Hay información objetiva. La joda de esto es que, por ejemplo, si vos invertís a largo plazo, como estaba mostrando recién en pantalla, si vos tuvieses la valentía, no digo que yo lo esté haciendo esto con todo mi patrimonio, pues estoy diciendo justamente que estoy refaccionando una propiedad en Buenos Aires, que tengo acciones de una empresa china, que tengo acciones de muchas empresas argentinas, que tengo bonos de Argentina, no tengo bonos del Tesoro estadounidense, tengo bonos de Argentina, AL30. Bueno, entonces siempre cuento lo que voy haciendo y lo que voy pensando. ¿Cuál es mi error? Y esto lo cuento por si alguien más siente que está en el mismo error que yo. Mi error es cambiar de opinión, cambiar de estrategia. Por ejemplo, yo hace un par de años decía, no se puede poner un mango en acciones ni bonos argentinos. Eso es lo que yo creía. Lo creía fervientemente. Pero ¿qué pasó? Tanto las acciones como los bonos bajaron tanto de precio, que ya ahora cambié de opinión. Y creo que una estrategia coherente para una persona de 35 años, que si pierde un porcentaje alto de su plata el próximo año, o en 2 años, o en 3 años, no le pasa nada porque estoy apostando al larguísimo plazo, ahí yo veo interesantísimo comprar un bono argentino al 19% de paridad. Me parece una cosa totalmente de locos. Entonces mi problema es que voy cambiando de estrategia. Tendría que tener una estrategia determinada que podría ser invertir a largo plazo en 50 empresas chicas de más de 10 rubros diferentes que tengan un P sobre E por debajo de 10. Y si hiciese eso de forma sistemática, es decir, por ejemplo, hacer un dollar cost averaging, que es poner todos los meses un monto determinado que se me debite de la cuenta. Esto en Argentina creo que no se puede hacer. Coméntenmelo en el chat si alguien sabe si se puede hacer. Pero en Estados Unidos hay un montón de bancos y brokers en los cuales vos podés poner que el broker te retire, por ejemplo, $1.000 por mes de tu cuenta y que esos 1.000 compre, por ejemplo, tal ETF o tales acciones o lo que sea. Si son acciones con liquidez, vos ahí te la podés jugar y podés comprar al precio que está. Si vas a hacerlo con Daily Journal, del cual también soy accionista, no te conviene, porque hay veces que las dos puntas están abiertas por $100 y es una diferencia bestial. Entonces, si podés comprar a precio de mercado, te van a estafar. ¿Está bien? Entonces, mi problema es cambiar de estrategia. Sin embargo, creo que a pesar de que tengo ese problema, trato de superar el problema que sí tiene la mayoría, que es invertir totalmente a la marchanta sin entender absolutamente nada de lo que está haciendo y, como lo que dicen los yankees, del FOMO, de Fear of Missing Out, que es como el miedo de perderte la inversión del milenio. Y los que quizás compraron Bitcoin barato y ahora tienen mucha plata, están boludeando a todo el mundo de que no vieron al Bitcoin, bla, bla, bla. Yo nunca lo hubiera visto.
está todo bien. O sea, y en mi casa me burlan, porque cuando el Bitcoin estaba a $1, yo lo conté en una mesa, tipo, che, miren qué interesante lo del Bitcoin, no sé qué, bla, 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 y todos dijeron, Santi, deja de hablar de boludeces, y estaba a $1, uno. Y en ese momento no compré. Obviamente ahí alguien me va a decir, ¿y por qué no pusiste $50? Que era lo mismo que nada. Bueno, porque tampoco puse $50 a que, por ejemplo, no sé, Costa Rica campeón del mundo, que paga 1000-1 y que para mí hay ahí un desarbitraje estadístico. ¿Por qué? Porque obviamente la probabilidad de que Costa Rica sea campeón es bajísima, pero 1000-1 que salga campeón, ponés $1000, ganás 1.000.000, qué sé yo, para mí hay un desarbitraje. Con todos los equipos chicos en el Mundial, porque el año en que un equipo chico gane el Mundial, se va a dar algo muy loco en las casas de apuestas. Esto no tiene nada que ver con eso, pero algo que voy con esto es, tengo un presupuesto muy limitado para timbear, cosa que me divierte. Y es solamente una vez cada 4 años timbeo en el Mundial. No estoy timbeando con mi plata en comprar Bitcoin o giladas, obra de arte o lo que sea. ¿Está bien? Entonces no me arrepiento de no haber entrado en cosas que considero timba. Que cosas no son timba. Y de vuelta esto es un dato objetivo. Hay bienes cuyo precio se determina exclusivamente por lo que cada uno paga. Ese bien no genera nada, una obra de arte. ¿Está bien? Tiene valor intrínseco cero esa obra de arte. Bitcoin tiene valor intrínseco cero. ¿Quiere decir que el precio va a ser cero? No, puede valer 100.000 cada Bitcoin en el futuro. No pasa nada, está todo bien. O sea, puede valer cualquier precio. Pero el valor intrínseco de ese bien es cero. En una empresa, el valor intrínseco no es cero, porque hay empresas que ganan guita. Por ejemplo, hay empresas argentinas, que esto no tiene sentido, que están valiendo, por ejemplo, 300 palos la empresa entera, y la empresa tiene 200 palos en bono del Tesoro estadounidense libre de riesgo, y encima ganan plata. Y encima tienen un montón de activos que valen fortuna, que son intasables, porque Argentina, pero si tenés un montón de activos intasables, 200 palos en bono del Tesoro, y la empresa casi sin deuda, vale 300 palos, y gana plata, con tarifas pisadas y con el ingreso de la clase media aniquilado en el peor momento de la Argentina, está ganando plata. Imagínense si el país levanta muy levemente. Se va a poder tasar todos los bienes, todos los activos que no se sabe ni cuánto valen. Va a ganar mucha más plata, porque si ya gana plata en este contexto de tarifas pisadas y todo aniquilado, bueno, eso está regalado. Entonces eso, para mí, es un análisis que se puede hacer. El valor es claramente mucho mayor, incluido el riesgo argentino, porque cuando yo digo lo de los bonos, que estoy comprando bonos, que esto no es una recomendación de compra, lo único que hago es contar lo que yo hago. Digo que estoy comprando bonos porque están a 19% de paridad, y la gilada me dice, Santi, pero es obvio que van a defaultear. Obvio, capo, pero que estén a 19% de paridad no solo estima un default, estima el precio, un default, y la peor reestructuración de deuda de la historia. Eso es lo que estima el precio hoy. Inclusive ahora en 21 y pico, 22 que están, por ejemplo, a L30, también estima eso. Sigue estimando eso. Entonces, ¿de qué me están hablando? Son boludeces. Hay cosas que están mal pensadas. Es como, che, la probabilidad de que esta empresa quiebre es altísima. Santi, ¿por qué entraste en esta empresa? Porque está regalada, inclusive metiéndole la probabilidad de que la empresa vaya a cero. Eso es lo que a mí me sorprende muchísimo. Qué sé yo. Vamos a la segunda pregunta. Creo que esto quedó claro. ¿Por qué es un error pensar que la renta de una propiedad es solamente el alquiler? Porque tenés que tener en cuenta los impuestos. Porque la renta siempre es doble. Revalorización de la propiedad o depreciación de la propiedad te puede hacer perder plata también eso. Más el alquiler. Porque ese alquiler no es estable. Porque el sueldo de la clase media en Argentina es muy variante, es muy volátil. En consecuencia, hoy puede ser que sea chirola ese alquiler, pero mañana puede ser el doble en dólares. Esto lo hablábamos la otra vez, y con esto le quedamos esta primera pregunta, perdón que la hicimos larga. Hablábamos el otro día de que carga y descarga en Mercado Libre pactó paritaria del 110 y algo % anual. Y yo me fijaba y decía, che, ¿cuánta devaluación hubo este último año? Y la devaluación que hubo no llega al 50%. Estaba 201, algo así a principio de año, creo que en noviembre del año pasado. Y ahora está a 290 y algo el dólar. Entonces no llega al 50% de la devaluación. Sin embargo, la inflación la inflación en general es más del 100%. ¿Cuánto es? No sé. Pero en paritaria de algunos empleos está en más del 110%. ¿Está bien? Entonces cuando vos ves cuánto cambió el ingreso de esa persona que labura en carga y descarga de Mercado Libre, vas a ver que llegó 50% en dólares arriba con respecto al año pasado. En consecuencia, si esa persona gana 50% más en dólares, muy probablemente pueda pagar 50% más en dólares de alquiler.
suponiendo que se mantiene igual oferta y demanda. Pero que igual eso va al revés. Con la ley de alquileres que es nefasta, lo que hacen es achicar la oferta porque menos propietarios quieren salir a alquilar y con eso suben los precios más que proporcionalmente a lo que subirían de acuerdo al ingreso de la clase media. ¿Está bien? Entonces guarda, porque el análisis no es tan simplón como agarrar valores de lista, otro error. Valores de lista publicados, lo dividen por alquileres por valores de lista. Está muy mal. No tomen decisiones de inversión en base a eso. Tampoco las tomen en base a ver a un videito de YouTube, ¿no? Pero quizás les puede dar ideas nuevas para hacer sus propias investigaciones.